Jesucristo la gloria, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta noche? ¿Alguien puede decir aleluya? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Seguro? Gloria sea al Señor. Amén. Bien, damos primeramente un saludo fraterno a toda la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga grandemente su vida. Así también quiero presentar un saludo a todos los compañeros, a los hermanos, amigos que nos ven y nos visitan a través de las redes sociales día a día. Que el Señor añada bendición a vuestra vida. Amén. Vamos rápidamente, hermano, a meditar en la palabra del Señor en este cortísimo tiempo que queda, ¿verdad? Prácticamente es un mensaje a la conciencia nada más lo que vamos a hablar, ¿verdad? Sí queda media hora, entonces es muy corto, ¿verdad? Además que debo dar algunos anuncios y debemos apresurar un poco el mensaje. Bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, muy fácil, así que lo van a encontrar muy rápido, ¿verdad? Libro de Génesis, capítulo 4, y vamos a dar lectura desde el verso 21 al verso 24. Génesis, capítulo 4, del verso 21 al verso 24. Señor nos ayude, ¿verdad?, a predicar con el tema Caminando con Dios. Amén. Génesis 4 del 21 al 24. Me dice amén cuando ya tenga la cita bíblica. Si ya que no la encuentre ahí ya sería demasiado, ¿verdad? Salvo las personas que por primera vez nos visitan, el resto nadie tiene excusa. ¿Sí o no? Nadie tiene excusa. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Génesis 5, perdón. 5, 21 al 24. Se me pasó un capítulo. Génesis 5, 21 al 24. Vamos de nuevo, ¿sí? Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Diga conmigo, caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hasta ahí la lectura. Si cierre sus ojitos, oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra leída y por este tiempo que nos permites disertarla. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón de tal manera, Dios mío, que no salgamos como hemos entrado, Señor. Queremos salir con una palabra tuya, una palabra de aliento, de esperanza, pero también con una palabra firme de compromiso, Señor amado, de caminar junto a ti, conforme a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, este tiempo es tuyo, Padre. Mientras tu palabra fluye, haz lo que tengas que hacer, Señor. Sana toda enfermedad, libra a todo aquel que está oprimido, Padre, por las cadenas del enemigo. En el nombre de Jesús, gracias. La gloria y la honra sean para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale fuertes alabanza a Jesucristo. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, este es Enoc es un tipo de la iglesia. Enoc representa en sí a la iglesia que un día será traspasada, a la iglesia que un día será arrebatada de esta tierra. Si usted lee la escritura, se va a dar cuenta que Enoc fue el primer hombre, Elías fue el segundo, y la iglesia será la tercera, ¿verdad? Que Enoc fue el primer hombre que no vio muerte, que Dios se lo llevó, que Dios lo traspuso, pero la diferencia o el asunto está en que Dios hace énfasis en su palabra en este capítulo 4, ¿verdad? Con relación a este personaje llamado Enoc, es que Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios. Amén, hermano, caminó con Dios. Entonces, en otras palabras, para que la iglesia sea arrebatada, para que usted y yo seamos arrebatados, nosotros también debemos caminar con Dios. Dios no levantará a nadie que no camine con Él, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Entonces, pero ¿qué significa caminó con Dios?
que es lo que realmente hace énfasis en cuanto al tiempo que caminó Enoc con Dios. ¿Qué hizo Enoc? Primero, para caminar con Dios, mi hermano, se necesita separación. Dios nos separó de este mundo. Dios hizo una diferencia, una línea muy delgada entre lo que es lo mundano y lo santo, entre lo que es el mundo y lo que es el camino de Dios. Y Dios nos ha llamado a nosotros a caminar junto a Él, ya no en los placeres de este mundo, sino en su verdad, en su justicia, sino en su santidad. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Entonces, caminar con Dios significa me separo para Dios. Me aparto para Dios. Y si yo me aparto para Dios, mi hermano, entonces yo agradaré a Dios en todo lo que hago, desde la mañana hasta la hora que me acueste, pero todo el día caminaré con Dios y todos los días caminaré en el temor de Dios para no desagradar, para no hacer lo malo, para no pecar contra Dios, porque cuando pecamos, lo primero que hacemos es pecar contra Dios porque somos hijos de Dios y este cuerpo es un cuerpo santo, un cuerpo que es templo donde mora el Espíritu Santo, y por eso este cuerpo no está hecho para pecar. El Espíritu Santo lo cambió, lo transformó, lo hizo nueva criatura para que podamos caminar con Dios. Caminar con Dios significa separarnos para Él. Caminar con Dios significa apartarnos para Él, significa santificarnos para Él. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. ¿Cuántos están caminando con Dios? ¿Seguro? ¿Cuántos se han separado para Dios? Amén, hermano. No significa que somos perfectos, eso no dice la Escritura. Pero la Escritura sí dice que ya no caminamos o ya no andamos como la pasada manera de vivir. Que ya no andamos por este mundo con los mismos pensamientos que teníamos antes de conocer a Dios. Que ya no caminamos con en el mismo sentido del mundo como lo hacíamos antes de conocer a Dios. Nuestro camino es diferente ahora. Nuestro camino ni siquiera es horizontal. Nuestro camino está allá arriba. Estamos caminando al cielo. Estamos apuntando al cielo. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Enoc fue el primer hombre que Dios lo arrebató. Y lo arrebató porque caminó con Dios. Porque se separó para Dios. Porque obedeció a Dios. Porque agradó a Dios. Y porque se negó para Dios. Amén, hermano. Cuando hablo de se negó, significa que a pesar de los placeres de este mundo que nos pueda ofrecer, usted y yo nos hemos negado a eso. No importa cuán bueno se vea, no importa cuán delicioso se vea el mundo en sí, usted y yo nos hemos negado a todos los placeres de este mundo con tal de agradar a aquel que nos llamó y nos tomó por soldado. Bendito sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, verso 53. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 53. Señor le dice al pueblo de Israel: porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra. ¿Sabe usted que el Señor apartó a la iglesia como heredad suya? ¿Ah? ¿Sabe usted que Dios llamó a la iglesia para que la iglesia sea su pueblo? ¿Cuántos son pueblo de Dios? Amén, amén, hermano. La iglesia es su pueblo. Cristo vendrá por su pueblo. Cristo vendrá por su iglesia. Amén, hermano. Dice, porque tú los apartaste para ti, se refiere a la nación de Israel. Porque Dios apartó a la nación de Israel para que a través de la nación de Israel pueda, ¿verdad?, haber primeramente luz al resto de naciones. Y principalmente porque a través de este linaje iban a ser el que había de ser nuestro Mesías. Amén, hermano. Entonces, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Entonces, Dios separó a un pueblo para Él. Jesucristo ha separado un pueblo para Él. ¿Cuántos lo creen? El Señor ha separado un pueblo, pero el pueblo que el Señor ha separado, que son sus ovejas,
oyen su voz. Y los que oyen su voz le siguen, alabado sea su nombre. Nosotros no seguimos ni cualquier pastor. Nosotros seguimos al pastor de los pastores, al Rey de reyes y Señor de señores. Él nos habla y nosotros escuchamos. Cuando Él nos habla, nosotros obedecemos. Cuando Él nos habla, nosotros apartamos ahí nuestros oídos para Él y preparamos el corazón, alabado sea su nombre, para obedecer sus leyes, estatutos y mandamientos. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Caminar con Dios demanda separación, demanda negación, demanda que cuando estamos de cierta manera siendo atraídos o seducidos por las corrientes de este mundo, nosotros por el amor a Él, por la gratitud a Él, por haber hecho lo que hizo con nosotros, de no ser nada, a ser llamados hijos de Dios, entonces nos negamos. Por mucho que represente o aparente ser placentero lo que este mundo con su camino ancho nos ofrece, el creyente debe entender que se ha separado y que se ha negado a este mundo para agradar a Dios, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Segundo, caminar con Dios implica santidad y pureza moral. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 al 8. Primera de Tesalonicenses 4. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra, diga conmigo, mi santificación. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, porque a veces decimos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Cuando decimos, espera en el Señor que haga su voluntad en ti. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros nos santifiquemos, alabado sea su nombre. Esa es su voluntad. ¿Qué significa santificarse? Significa apartarse, significa cuidarse, no solamente en el aspecto, ¿verdad? Personal, sino también en el aspecto moral. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sabe lo que esto significa? Que nos apartemos de toda impureza moral, sea sexual o sea, ¿verdad?, que tiene que ver con asuntos propios de la vida del hombre en cuanto a lo ético, en cuanto a lo correcto, en cuanto a lo justo que debe hacer. Amén, hermano. No podemos llamarnos cristianos si no hacemos lo recto. No podemos llamarnos cristianos si no hacemos lo justo. No podemos llamarnos cristianos si no hacemos lo correcto. No podemos llamarnos cristianos si no nos santificamos, ¿verdad? Si no nos apartamos de todo tipo de impureza, llámese moral, llámese sexual o llámese impureza ética. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. El cristiano es tentado, es muy tentado. Pero caminar con Dios significa esto. Caminar con Dios significa cuando viene la oferta y la oferta tiene que ver con algo ilícito, el creyente aprende a decir no, porque tiene un Dios que lo está observando, tiene un Dios que lo está, ¿verdad?, ahí ayudando, que lo está cuidando, guardando y protegiendo. Sin embargo, también el Señor no es responsable de las decisiones de cada persona. Por eso es que sufrimos a veces derrotas, amarguras, tristezas, llantos, dolores, porque muchas veces nos desviamos de la voluntad de Dios, y eso trae todo este tipo de situaciones que nos llevan a maltraer. Amén, hermano. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Verso 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, esto es para los casados, en santidad y honor. Amén, hermano. Y también las esposas, que cada una de las esposas sepa tener su propio esposo en santidad y honor. En otras palabras, en ningún tipo de desórdenes o concupiscencias del corazón o malos deseos o cuestiones, ¿verdad?, que tienen que ver con la moral, que tienen que ver, hermano, con el cuerpo. Amén, hermano. Verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué?
¿A qué nos llamó el Señor? ¿Cuántos caminan con Dios? Dios nos ha llamado a santificación. Verso 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha eso, el que desecha el consejo de Dios, el que desecha la palabra de Dios, el que desecha el hecho de no santificarse, de no purificarse, de no estar bien, no solamente, ¿verdad?, moral, sino también en la parte de la justicia, en la parte ética con Dios. No está desechando a hombre alguno, sino que está desechando a Dios. Escuche, nadie aquí tiene la potestad para salvarnos. El único que nos salva se llama Jesucristo, bendito sea el Señor. Por eso es que a Él le debemos las cuentas, porque a los ojos del hombre nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero hay unos ojos a quien no podemos engañar. Hay unos ojos que están puestos sobre usted y sobre mí, y un día, hermano, vendrá su justicia, vendrá, alabado sea el Señor, vendrá el momento adecuado donde cada uno tenga que rendirle cuentas a Dios. Amén, hermano, dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Entonces, caminar con Dios no solamente significa separación, no solamente significa negación, es parte de caminar con Dios, sino significa santidad y pureza moral. Amén, hermano. Santidad y pureza moral. Por eso es que todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. Amén, hermano. Todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. O sea, hay muchas ofertas en el mundo, pero el creyente debe aprender a rechazar las ofertas que van contra la santidad y contra la pureza moral. Amén, hermano. Dios nos ha separado, nos ha trasladado de un reino de tinieblas a un reino celestial. Y el hecho de habernos traspasado al nuevo reino significa que nosotros debemos desechar el viejo hombre, el que está viciado de los deseos engañosos. Porque el viejo hombre, ¿verdad?, no el hombre viejo, sino el viejo hombre es mañoso. Y siempre quiere, ¿verdad?, volver a los placeres de este mundo. Siempre quiere buscar lo que le agrada y la corriente de este mundo y la filosofía de este mundo. Pero el verdadero creyente, aunque no sea un conocedor de la Biblia o un teólogo, tiene el Espíritu Santo que le enseña a vivir una vida de santidad, una vida de apartarse, una vida de negación, una vida de pureza moral. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. ¿A quién tenemos para que nos ayude? El precioso Espíritu Santo. El precioso Espíritu Santo. Por eso es que cuando de cierta manera se presentan muchas cosas en nuestro camino que aparentemente, ¿verdad?, dan ganas de decir sí, muchas veces toca cortar y decir no, porque el enemigo sabe que de nuestros malos deseos, de nuestra concupiscencia, de ahí puede agarrarse para hacernos caer, para apartarnos, para sacarnos del caminar con Dios. Pero usted y yo tenemos que, desde que nos levantamos, desde el momento de la oración hasta que anochece, decirle: Señor, yo quiero caminar contigo, ayúdame a caminar contigo, ayúdame, Señor, a no pecar, ayúdame, Señor amado, que aunque sea tentado, a resistir a la tentación, porque puede ser que vengas en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y me quede. Yo quiero irme contigo, Señor, ayúdame a vivir una vida diferente. Amén, hermano. Y para eso hace falta negarse, ¿sí o no? Negarse. Tercero, caminar con Dios también significa humildad, también significa ternura, ¿verdad? Significa buen trato, significa amor fraternal. Caminar con Dios no significa que ando peleando como perro y gato, ¿verdad? Con mi esposa, con mis hijos, o con mi prójimo, o con mis vecinos, o con mi suegra, aunque caiga mal, ¿verdad? No, caminar con Dios no significa eso. Caminar con Dios significa ser humilde, significa una persona que es amable, que es benigna, ser tierno, en otras palabras, que cuando alguien nos vea diga que parecemos un gatito tierno, sino que dan ganas de cogerlo y de abrazarlo. Alabado sea el Señor. Amén, hermano.
y no esa pared que se ve en una cara de limón, esa pared que se ve en una cara de ogro, esa pared que se ve en una persona que uno ni siquiera quiere acercarse a él. Amén, hermano. Un cactus, ¿verdad? Como dice mi hermana, que cuando usted le quiere abrazar, ¿qué va a pasar cuando usted abraza un cactus? Se hinca, ¿verdad? Eso también es caminar con Dios, caminar en humildad. No importa, ¿verdad?, cuánto el Señor nos haya prosperado, gloria sea al Señor, pero hay que ser humildes como si no tuviésemos nada y como si tuviésemos todo al mismo tiempo, porque no tenemos nada, es verdad, pero tenemos todo porque tenemos a Cristo, alabado sea su nombre, y si tenemos a Cristo lo tenemos todo, bendito sea el Señor. Amén, hermano. Caminar con Dios también incluye tener celo santo y energía para servirle. Celo santo, hermano. ¿Sabe por qué hace falta el celo santo? Porque la filosofía o la corriente de este mundo es tan fuerte que envuelve y nos puede engañar. Celo santo para entender que al Dios que servimos es un Dios santo. Y por lo tanto, al Dios santo, hermano, ¿verdad?, hay que servirle en santidad y en honor. Celo santo para que cuando veamos cosas que no son de Dios, sea en su casa, sea en su trabajo, entonces con celo santo hay que decir basta, esto no le agrada a Dios. Amén, hermano. Sea aún en la iglesia. Yo recuerdo cuando yo tenía poco tiempo en el Señor, y cuando uno recién tiene poco tiempo en el Señor, como que, ¿verdad?, uno vive una vida efervescente, ¿sí o no? Como cuando usted pone un Alka-Seltzer en un vaso de agua. Así es cuando uno recién empieza en el Señor. Echa burbujas por todos lados, ¿sí o no? Pero cuando ya va creciendo, madurando, como que se va a veces apagando no la relación, pero sí a veces el deseo, ¿verdad?, de servirle al Señor con un corazón santo, un corazón apartado. Y yo recuerdo que tenía mi computadora allí en la oficina y trabajábamos algunos compañeros, pero había un sargento, yo era cabo primero y iba a ascender a sargento segundo, y había un sargento primero que era, hermano, más amargo que la hiel. Era amargado ese señor, y era tan amargado, y de paso le caían mal los evangélicos. Gracias a Dios que había un más antiguo que era mi pastor Isa, porque si no nos hubiera terminado ahí. Pero él, como yo era tierno en el Señor, entonces se empeñó conmigo, como el diablo cuando te pone la mirada y comienza a empeñarse contigo y se empeña contigo porque quiere verte caer y quiere verte arrastrado y quiere verte hecho un guiñapo, quiere verte, ¿verdad?, en el piso. Así se empeña el diablo a veces con uno, ¿verdad? Y entonces se empeñó conmigo, hermano, se empeñó conmigo. Y yo recuerdo que cuando nos íbamos a almorzar, cuando regresaba y movía el laptop, ¿verdad?, el mouse de la computadora, ya me había puesto un fondo de pantalla de una mujer desnuda, ¿sí?, de una mujer desnuda. Y por dentro, créame que me daba coraje porque el hombre, y no se diga, bueno, también ahora la mujer, siempre hemos sido atraídos por este tipo de imágenes. De hecho, es una de las causas que más tropiezo causa en la vida cristiana de una persona. Y atrapa a jóvenes, atrapa a adolescentes, atrapa a adultos, atrapa a ministros, la pornografía. Si usted ve las estadísticas de los hombres que cayeron, fue justamente por causa de haberle abierto la puerta a la pornografía. Y después de eso, el adulterio espiritual. Y después de eso, el adulterio ya físico, ¿verdad? Entonces, movía el mouse y aparecía ahí una mujer, hermano, sin nada, como la trajo Dios al mundo, ¿verdad? Como Eva, cuando recién la creó el Señor. Entonces me daba coraje y se me reían. Y se me reían ahí los demás compañeros. Entonces, llegó un momento en que uno ya pierde la paciencia santa, ¿verdad? Entonces tuve que confrontarlo y tuve que hablarle de tal manera que había una autoridad en mí a fin de que él supo decirme: es verdad, perdóname, discúlpame, porque no pedía perdón, es verdad, discúlpame,
no te vuelvo a molestar más. Porque que él sea más antiguo no le daba derecho. No le daba derecho a hacer ese tipo de cosas. Y yo podía inclusive hacer hasta un informe por aquello. Pero eso significaría una enemistad peor. No le alargo la historia, hermano. Llegó un tiempo en que de tanta, ¿verdad?, de tanta espina que el diablo quiso poner en mi corazón para con esta persona por el daño que me hacía. Así que un día orando en el Señor por él, porque cuando alguien te hace daño es cuando uno más ora por esa persona, ¿sí o no? Cuando más ora, y no para que el Señor le haga justicia, ni para que el Señor lo elimine, no. Oras por misericordia, Señor, ten misericordia, no le pagues conforme a sus obras, porque a ninguno de nosotros el Señor nos pagó conforme a nuestras obras, ¿sí o no? Si no, no estuviéramos aquí. Porque a cuántas personas nosotros no le hicimos daño. ¿Ah? Y también tuvimos, ¿verdad?, que buscar el perdón de aquellas personas. Así que un día, hermano, el Señor ponía en mi corazón que lo abrace. Abrázalo, me decía, mientras oraba. Y yo le decía, Señor, reprenda al diablo, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿cómo me pides que lo abrace? ¿Cómo me pides que lo abrace? Y él me decía, abrázalo, porque ahí estaba la prueba. La prueba, hermano, es que cuando tú tienes un rechazo hacia una persona, cuando tú tienes una pared que se ha formado, es ir y abrazarlo y decirle, perdóname, porque quizás algo hice que ocasionó en ti tal actitud. No lo sé. Y abrázalo, me decía. Ve y abrázalo. Ve y abrázalo. Así que, de paso, entre hombres, ¿cuándo usted ha visto hombres abrazarse, hermano? Solamente los evangélicos, ¿verdad? Sí, solamente los evangélicos. Usted no ha visto hombres abrazarse, a no ser que sean familia o qué sé yo, una felicitación. Pero un abrazo con llanto y con lloro, medio raro, ¿sí o no? Le cuento que cuando estuve en el exterior, por la gracia del Señor, allá en Italia, se acostumbra a dar de saludo 2 besos en las mejillas. No un beso, 2 besos. Tac, tac. Y cuando yo recién estaba allá, cuando, ¿verdad?, ya congregábamos, me decía el hermano Luis, entonces la primera de la salud en la mano, uno así se queda porque así hacemos acá, ¿verdad? No de un nere y y usted sabe que al italiano le gusta dejarse crecerse la barba, ¿verdad? Entonces uno sentía que le hincaba los labios ahí. Pero aprendí y después fue tan normal, ¿no? Fue tan normal que cuando llegué ya a Ecuador después de 2 años, se me hacía extraño o raro, ¿verdad?, dar la mano nada más y no dar un saludo con beso. Pero imagínense aquí, ¿verdad? Aquí dar un saludo con 2 besos. Si con uno ya es raro, con 2, ni que se diga, ¿verdad? Pero entonces el Señor me decía, abrázalo. Así que hubo una ocasión especial cuando él iba a nacerle una niña y la niña tenía problemas de embarazo, la esposa, y estaba afligido. Y fue el momento adecuado para que yo vaya, le abrace y no sentir ese cactus, ¿verdad?, que me hincaba el corazón. Abrazarle y decirle que tenga fe, que cree en Dios, que Dios lo va a ayudar. Y desde ahí hicimos una profunda amistad. Tanto es así que cuando nació la hija, él le ponía música de adoración. Decía, le pongo a mi hija canciones evangélicas, así hablaba él, evangélicas. Dice, y se queda dormidita, dice. Entonces, tuvimos una profunda amistad hasta el día de hoy, ¿verdad? Tenemos una profunda amistad. Pero realmente lo que causa esto es que uno debe aprender, ¿verdad? Primero, a tener ese celo por el Señor, ese celo de no permitir que alguien haga contigo las cosas que no le agradan a Dios, de no permitir inclusive que ni en la casa de Dios se hagan cosas que no le agradan a Dios, porque hay que tener celo por Dios, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Porque Dios nos llamó a orden, no a desorden. Dios no nos llamó a hacer lo que nos dé la gana. Por eso es que cuando alguien le viene y le hace pasar para sentar, diga gracias, Señor, porque tiene la gentileza de alguien que lo toma de la mano y lo invita a sentarse. No diga, no, yo ahí no me siento, qué sé yo, ¿verdad? No se ponga enojado. Amén, hermano. Por eso es que en la iglesia cuando decimos pónganse de pie, todos se ponen de pie, siéntense, todos se sienten, como en la escuelita, ¿verdad? Porque hemos aprendido a ser obedientes, no al hombre, sino a Dios.
Por eso es que no permitimos que nadie, ¿verdad?, que esté en pecado, primero esté tocando, a no ser que tenga pecado oculto y no le haya confesado. Pero Dios todo lo revela, algún día todo se sabe. Pero no se permite que el altar de Dios y todas las cosas que han sido separadas para el Señor, nada que sea inmundo pueda tocar. Amén, hermano. Primero hay que limpiarnos de la inmundicia si hemos estado en pecado. Humillarnos a Dios, arrepentirnos ante Dios. Y después podemos ministrar las cosas del Señor cuando el Señor lo permita. Amén, hermano. Entonces hace falta, ¿verdad? Caminar con Dios implica humildad, implica ternura, implica celo, implica energía para servirle. No solamente, ¿verdad?, eso de que ya, pues si me toca, me toca. Porque a veces así, ya, pues si me toca, me toca. ¿Qué puedo hacer? No, Dios quiere que le sirvamos con energía, con alegría de corazón. Alabado sea su nombre. Que cuando tú le sirves a Dios sientas ese gozo de que no le estás sirviendo a hombre alguno, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Es que cuando tú y yo le servimos así, las cosas son diferentes. Miramos desde otra óptica, ¿sí o no? Cuando tú y yo servimos así, miramos desde otra óptica. Miramos diferente. Porque nos cansamos si acaso vemos que estamos sirviendo a hombre alguno. Algún rato nos vamos a cansar. Pero cuando le servimos a Dios no nos cansamos nunca. Porque Dios siempre quiere el bien para nosotros. Dios es bueno, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Caminar con Dios también significa tener paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Ya menguaron los amén, ¿verdad? Tener paciencia. Ser paciente. Esperar en Dios. Difícil sé que es. Mi mente dice, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, Señor. Amén. Sí, tener paciencia, hay que esperar, hay que saber esperar en Dios. Cuando las cosas no suceden como nosotros queremos que sucedan, dejémoslo a Dios trabajar. No atemos las manos de Dios, dejémoslo a Dios hacer lo que tenga que hacer. Porque dice la Biblia, dice la Escritura, que los planes de Dios son para bien, no son para mal. Los planes de Él para usted, para mí, son planes de bien. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Y también caminar con Dios significa ser fiel. Ser fiel. Sin ningún tipo de compromisos con el mundo. Ser fiel y sin ningún tipo de compromisos con el mundo. Ser fiel, hermano, significa que en mi vida la he entregado al Señor y no le voy a traicionar con nada ni con nadie, sino que hemos hecho un pacto. Él hizo un pacto cuando en la cruz dijo, consumado es, hizo un pacto. Y de ese pacto nosotros nos hemos agarrado para servirle mientras estemos en esta tierra. Para agradarle mientras estemos en esta tierra. Para llevar fruto mientras estemos en esta tierra. Para madurar en el conocimiento de Él mientras estemos en esta tierra. Hasta cuando un día, como Enoc fue traspuesto, la iglesia también sea traspuesta. Porque llegará un día que en un abrir y cerrar de ojos, y se tocará trompeta, dice la Biblia. Y cuando la trompeta suene, la iglesia se irá, volará, no estará más. Ya no habrá llanto, tristeza, dolor. Ya no habrá ninguna carga del mundo que nos pueda hacer caer, porque estaremos con el Señor por siempre. Alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Pues esas son las evidencias de caminar con Dios. ¿Cuántos caminan con Dios? ¿Cuántos están agradando a Dios en todo? ¿Cuántos se están santificando? Que esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos están llevando frutos en toda buena obra? Que todo lo que hacemos glorifica a Dios, glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. ¿Y cuántos están creciendo en su conocimiento? Porque escuche, muchas veces es la inmadurez cristiana, es la inmadurez, el no crecer, el quedarnos como niños, es que produce muchas caídas y muchas aflicciones. Dios no quiere que nosotros nos quedemos como niños. Porque cuando uno es niño, ¿cómo nos hablan? Como niños, ¿verdad? Pero cuando ya vamos creciendo, ya no nos hablan como niños, porque dejamos de ser niños. Dios quiere que crezcamos, porque mientras caminamos con Dios aprendemos, ¿sí o no? Cuando usted camina con alguien, dos cosas pueden pasar, ¿verdad? O va calladito y no dice nada y camina por gusto, o va aprendiendo.
o va caminando y va aprendiendo. Y cuánto más si es la dulce voz de Dios la que nos va enseñando. Porque la voz de Dios que está en su palabra, la que nos va enseñando, lo hace para que nosotros crezcamos, no solamente para un conocimiento, ¿verdad?, intelectual, sino para un conocimiento y un crecimiento espiritual. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Por eso es que de cierta manera nosotros hacemos algo como iglesia, tenemos un discipulado. Pero el discipulado nos llena de información, nos llena de conocimiento. Pero ese conocimiento, si no es llevado a la práctica, de nada sirve. Ese conocimiento, si no es puesto por obra, de nada sirve. Simplemente estaremos comiendo y comiendo y comiendo. Y cuando uno está sentado comiendo, comiendo y comiendo, ¿sabe lo que pasa? Se hace un obeso. ¿Sí o no? Pero si usted come y de lo que comió va y camina y corre, quema energías, todo lo que recibió también lo dio, ¿verdad? Entonces es un atleta espiritual, un hombre que no solamente se llena, sino que pone en práctica, pone por obra, y eso trae fruto, hermano, trae fruto, alabado sea su nombre. Entonces caminar, yo imagino a Enoc, hermano, caminando con Dios. ¿Cuántos años caminó con Dios? Bueno, dice que a los 300 años engendró a Matusalén. Y después de que engendró a Matusalén, caminó con Dios, dice el Señor. Y ahí, ¿verdad?, se lo llevó el Señor. 365 años fueron, ¿verdad?, la edad de los días de Enoc, ¿sí? Los días de Enoc. O sea, 65 años aproximadamente caminó Enoc con el Señor. Amén, hermano. Algunos no tienen ni 2 meses ni 3 meses y ya están cansados del Señor, ¿verdad? Así como algunos tenemos algunos años y aún no nos cansamos porque el Dios que nos llamó, que es fiel, nos ha llamado, ¿verdad? Nos ha amado, nos ha limpiado, nos ha levantado. Después de que hemos hecho muchas cosas que a la final le han desagradado, igual ha tenido paciencia para con nosotros. Ha tenido misericordia, porque por su misericordia es que no hemos sido consumidos. Porque muchas veces quizás hemos deshonrado a Dios, pero bendito sea el Señor que como el hijo pródigo reaccionamos, nos levantamos, nos sacudimos y le decimos: Señor, perdóname, regreso a casa, ayúdame a caminar contigo, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Que cuando caminemos, nos santifiquemos, tengamos pureza, tengamos humildad, celo, energía, paciencia, benignidad y muchas otras cosas que implican el caminar con Dios. En otras palabras, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo caminan con el Señor. No solamente nuestro espíritu en oración, no solamente nuestra alma, ¿verdad?, en lo que pensamos o sentimos, sino que este cuerpo también camina con Dios, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios lo creó para que le sirva, para que le agrade, para que, alabado sea el Señor, para que lo use para su gloria. Amén, hermano. Y no para que sirva a los placeres de este mundo ni al pecado. Porque si alguno sirve con este cuerpo a los placeres de este mundo y al pecado, Dios lo destruirá. Porque el templo de Dios es santo. El templo de Dios es santo, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Y si nosotros echamos por tierra la santidad de este cuerpo que es templo del Señor, el templo será destruido. Bendito sea el Señor, amén. Póngase de pie, iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Cierre sus ojitos, iglesia. Quisiera saber si hay alguien acá esta noche que nos visita por su primera vez y quiere escapar de las garras del infierno y caminar con Dios para que cuando un día las trompetas suenen también sea arrebatado. Si hay alguien acá que no tiene a Jesucristo en su corazón, que no le ha recibido todavía, porque dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con los labios se confiesa para salvación. Y si usted aún con sus labios no ha confesado que Jesucristo es su Señor y le invita a su corazón para que le salve, entonces esta noche es el tiempo de hacerlo. Dios no le ha traído por gusto a este lugar. Dios no le ha traído por una casualidad. Dios no es Dios de casualidades. Dios no es Dios de casualidades. Dios es Dios de causas. Usted vino por una causa. Y esa causa es que el Espíritu Santo toque su corazón
para que usted pueda entregarle su vida al único que puede salvarla, al único que tiene el poder para llevarlo al cielo. Si ese es su deseo, yo voy a hacer una oración. Y si usted quiere, cierre sus ojos y ore conmigo. Si usted quiere hacer esta oración, ore conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, esta noche yo entiendo que tú me amas, dígale. Por eso estoy aquí, porque tú me amas. Porque enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz por mí. Y si hubiera sido el único en este planeta a quien habría de salvar, por mí solo hubiera muerto. Por eso hoy reconozco que he caminado en senderos contrarios a ti. Perdóname, Jesús, dígale. Vamos, que esto es importante. Dígale: perdóname, Jesús. Me arrepiento de mi caminar, pero te ruego que me salves. Perdona mis pecados, borra mis faltas, líbrame de mis culpas, rompe mis cadenas que me atan y átame con cuerdas de tu amor. Quiero abrirte mi corazón, Jesús, dígale, y quiero invitarte a que seas mi Salvador. Creo en ti, Jesús. Creo en ti como mi Salvador personal. Ven a mi vida, cámbiame y transfórmame y ayúdame a caminar contigo siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera saber si alguien hizo esta oración.